Hola, somos Israel Pérez y yo, Noel Vincent, y vamos a explicar el tema del transhumanismo. Primero, empezaré Israel haciendo una pequeña introducción al tema y el planteamiento, y luego acabaré yo explicando el presente y el futuro del transhumanismo y enseñaré la bibliografía. Introducción. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo tiene como objetivo final mejorar la especie humana, utilizando para ello todos los recursos que nos puede proporcionar la tecnología. Esta mejora de las capacidades humanas se refiere tanto al ámbito físico como intelectual, con la finalidad de eliminar todos los aspectos indeseables de la condición humana, como la enfermedad, el sufrimiento, envejecimiento, hasta la muerte. El objetivo del transhumanismo es llegar a una especie de transhumana con mayores capacidades físicas, psíquicas e intelectuales y posteriormente a un posthumano, un ser que ya no será humano sino superior a él. Entre los referentes culturales más conocidos tendremos a la película Gattaca del año 1997, donde en la sociedad está normalizado que los bebés cuando nacen se puede modificar genéticamente de manera que se pueda cambiar hasta el color de los ojos o quitarle todas las enfermedades posibles. Uno de los episodios de Black Mirror del 2011, la sociedad estaba normalizado también un visor que se ponía en los ojos, que formaban parte de los ojos más que unas lentillas, que te permitía acceder a memorias o hacer zoom más allá de la vista posible y hacer cosas que no puedes con los ojos por tu cuenta. Otra referencia cultural es la del juego Cyberpunk 2077 del 2020, en el que se ve muy normalizado el uso de piezas robóticas para mejorar la capacidad humana, como el movimiento o incluso de uso visual y estético. Pues historia. Según Nick Bostrom, impulsos trascendentalistas de este tipo se han expresado al menos desde la búsqueda de la inmortalidad en el poema de Gilgamesh, así como también en misiones históricas de la fuente de la juventud, el elixir de la vida, entre otros. Uno de los primeros precursores de las ideas transhumanistas está en el discurso del método, de René Descartes, donde Descartes imaginó un tipo de medicina que podría otorgar tanto inmortalidad física como mentes más fuertes. Las ideas fundamentales del transhumanismo fueron planteadas por primera vez en 1923 por el genetista británico G.B.S. Haldane en su ensayo Dédalo e Ícaro, la ciencia del futuro, que predijo que los grandes beneficios provendrían de las aplicaciones de la ciencia avanzada a la biología humana. En particular, él estaba interesado en el desarrollo de la ciencia de la eugenesia, en la ectogénesis, la creación y sostenibilidad de la vida en un ambiente artificial, y en la aplicación de la genética para mejorar características humanas como la salud e inteligencia. Planteamiento. Como puntos fundamentales de la teoría transhumanista se puede considerar tres: una gran confianza y optimismo en las posibilidades de la ciencia, la naturaleza humana reducida a pura materia y la mente humana reducida a simples conexiones neuronales. El cuadro general representa, por lo tanto, una idea de la ciencia como algo absoluto en lo cual los genes y las neuronas desempeñan toda actividad. En la evolución del transhumanismo se habla de humanismo, transhumanismo y poshumanismo. El humanismo, considerado que el hombre está en posición de capacidades intelectuales potencialmente ilimitadas, los humanistas consideraban la búsqueda del saber y el dominio de diversas disciplinas como condición necesaria para el buen uso de estas facultades. El transhumanismo, por otro lado, es un tipo de filosofía que intenta guiarnos hacia una condición poshumana. A diferencia del humanismo, el transhumanismo reconoce
la anticipación de las alteraciones radicales de la naturaleza y las posibilidades de nuestras vidas derivadas de la ciencia y tecnología. El poshumanismo, según el transhumanismo, predice que se producirá la fusión entre tecnología e inteligencia humana, dando lugar a una era en que se impondrá la inteligencia no biológica de los posthumanos. El posthumanismo se define como una corriente de pensamiento que aspira a la superación del humanismo. De esta forma, busca abrir espacios para discutir y cuestionar el concepto de ser humano, bajo los contextos históricos y culturales actuales. Desde la perspectiva transhumanista, el posthumanismo se entiende como el empuje de los límites de la naturaleza para llevarla más allá de los términos biológicos. Dentro de esto, el posthumanismo es la etapa final del transhumanismo, y no implica el fin del ser humano, sino un desplazamiento. Ahora voy a hablar sobre el presente y el futuro del transhumanismo. Me gustaría empezar con una introducción de la evolución del ser humano. Como se ve, en un principio, el humano venía de una especie de primate, quedó evolucionando con el paso del tiempo hasta el ser humano que se ve aquí, que somos ahora. Sin embargo, el transhumanismo lo que plantea es que esta evolución puramente biológica que ha habido se transforme en una evolución tecnológica. Lo que plantea el transhumanismo entonces sería acelerar la evolución, reemplazando esta evolución biológica por evolución puramente tecnológica. Por ejemplo, esto ya está sucediendo, como se ve en estas dos imágenes. Hay gente que ya utiliza realidades virtuales y hay gente que ya utiliza prótesis muy avanzadas para reemplazar su cuerpo por partes tecnológicas. Y se especula que en un futuro pudiésemos tener muchas más partes tecnológicas integradas en el cuerpo con tal de mejorar cualidades humanas. Esto ya se considera un transhumanismo muy avanzado, sin embargo ya está en pleno proceso y ya se plantea que puede llegar muy lejos esto. En el presente, de hecho ya tenemos muchas tecnologías antiguas que ya están metidas en la vida cotidiana y que realmente ya cuentan como transhumanismo como tal. Un ejemplo de esto sería las gafas para ver. Este invento ya está muy presente en nuestro día a día. Y otro ejemplo más avanzado y quizá un ejemplo más claro de transhumanismo sería el marcapasos. El marcapasos es un invento que se inventó en el 1958, el primero, y que para lo que sirve es para enviar impulsos eléctricos para ralentizar las pulsaciones del corazón. Con esto se controlan las pulsaciones y se encarga de evitar problemas cardíacos manteniendo una frecuencia adecuada para el corazón. Estos dos inventos ya cuentan como transhumanismo, ya que son tecnologías que mejoran cualidades humanas. También en el presente tenemos unas prótesis de brazo. Esta es una prótesis un poco anticuada, pero sí que cumple pero es más una herramienta estética. Sin embargo, en el presente también tenemos una tecnología muy avanzada de una mano mecánica que tiene un movimiento muy parecido al de una mano normal y que además tiene sensores del tacto y también sensores térmicos muy precisos. Esta es una mano que se hizo en 2019 y es de las más avanzadas que se ha hecho hasta ahora. Y esto con respecto al futuro, quizá podríamos tener una mano que luce como una mano normal y que además tiene un movimiento perfecto y que se siente como si la persona que se pone este implante de esa prótesis de mano tuviese una mano real. Esto sería lo que se especula en un futuro, tener una tecnología que de verdad sustituye completamente y perfectamente una parte humana. Y ahora voy a hablar un poco sobre las tecnologías del presente y cómo serán en un futuro en relación con el transhumanismo. Ahora mismo estamos entre este punto y este punto. Ahora tenemos tecnologías que mejoran el rendimiento y las cualidades humanas. Un ejemplo de esto son las gafas que he mencionado antes, o también un sonotone. Un sonotone lo que hace es te llega el sonido al sonotone y lo amplifica, para que una persona que tiene problemas de oído pueda escuchar mejor. Esto lo que hace es mejorar su cualidad de escuchar, y esto ya sería un ejemplo de transhumanismo. Ahora mismo estamos en este punto también, con tecnologías que proporcionan cualidades no innatas del ser humano. Para este ejemplo he puesto a Neil Harbison, que es un señor que tiene acromatismo, es decir, que no ve los colores bien. De hecho, se cree que ve en casi blanco y negro,
Entonces se le implantó una antena en el cráneo y esta antena lo que hace es recibir unas frecuencias de los colores para que él las pueda oír. De hecho, Neil es el primer cyborg como tal, considerado cyborg, ya que en su foto del DNI sí que lleva esta antena y sí que se considera una parte más de su cuerpo y por eso se considera el primer cyborg. Y con respecto a las tecnologías que proporcionan cualidades no innatas del ser humano, ya esto es ciencia ficción, pero en un futuro podría existir. Serían tecnologías que nos aportan más fuerza, nos permitan volar ya por usar la imaginación y demás cualidades que no tiene el ser humano de forma innata. Y en un futuro, pues podríamos tener tecnologías que nos hagan trascender la humanidad y superar la muerte, por ejemplo. Esta imagen que vemos aquí es de una medusa que rejuvenece, es decir, que es amortal. Si está envejeciendo y va a morirse por vejez, puede volver a un estado de juventud, y se está estudiando esta medusa para ver cómo hace este rejuvenecimiento para intentar poder aplicarlo a humanos. Y esto sería quizá el mayor logro a nivel de transhumanismo que se podría conseguir. Y en el caso de superar muchos más obstáculos de la humanidad, como sería por ejemplo el de la mortalidad, se podría decir que trascenderíamos la humanidad y pasaríamos a ser unos seres superiores. Y eso es lo que ha explicado Israndes con el poshumanismo. De hecho, me gustaría acabar el tema del futuro con una cita a Noah Harari, que es un autor de unos libros que hablan de hecho de estos temas de amortalidad y transhumanismo, con una frase suya del libro Homo Deus, que dijo: en el siglo XXI es probable que los humanos hagan una apuesta seria por la inmortalidad. Luchar contra la vejez y la muerte no será más que una continuación de la consagrada lucha contra el hambre, la enfermedad, y manifestará el valor supremo de la cultura contemporánea, el mérito de la vida humana. Ahora enseñaré la webgrafía. Y eso es todo. Muchas gracias por todo.